Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Siempre es un gusto, mis amados hermanos y amigos, que ustedes nos acompañen en estas enseñanzas, Estudio Bíblico en Casa. El libro de Apocalipsis es quizás uno de los libros más ignorados, pero al mismo tiempo uno de los que más necesitamos conocer. La historia de la humanidad, el plan de Dios revelado para esta, está escrito en este libro. Hemos cubierto ya los primeros 9 capítulos de este maravilloso libro y hoy vamos a entrar en el capítulo 10, un capítulo también muy poderoso, un capítulo que contiene un ángel. Creo que en las últimas enseñanzas les estoy hablando un poco acerca de angelología y un poquito acerca de los rangos y la autoridad y los nombres de los ángeles y las posiciones. Hoy me gustaría que usted busque en el capítulo 10 de Apocalipsis y vamos a hacer lectura de la palabra del Señor. Es bueno que ustedes vayan y traigan su Biblia. Por favor, no se limiten solamente a escucharme a mí leer. Posen ustedes su mirada en la palabra de Dios. Dice capítulo 10, verso 1. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, y que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Verso 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce a mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Quiero invitarles para que hagamos oración antes de seguir adelante con este programa. Padre amado, qué privilegio leer tu palabra, qué oportunidad más maravillosa, Señor, el estar aquí el día de hoy y compartir con tus hijos. Gracias porque podemos sentarnos a tu mesa y abrir, Señor, el pan, compartir el pan y comer juntos de lo que tú has preparado para nosotros, Padre Celestial. Te agradecemos porque tu palabra nunca regresa vacía, siempre produce en nosotros un efecto, Padre, siempre nos da vida, pero también nos redarguye, nos corrige y te lo agradecemos, Padre bueno. En el nombre de Jesús ponemos esta enseñanza delante de ti, Señor, el día de hoy. Amén. Muy bien. Vamos a tomar, el día de hoy vamos a ir verso por verso, vamos a tratar de detenernos un poquito en cada uno de los versos para que nosotros podamos entender qué es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Mire lo que dice el verso 1. Vi descender del cielo, dice, a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. Ya el primer versículo presenta una discusión y un debate a nivel de los escatólogos y de los teólogos. Hay mucha discrepancia en cuanto a quién es este ángel. Una postura de la iglesia cristiana considera que este ángel es Jesucristo mismo por las características que tiene.
Primero habla de que es fuerte, segundo dice que está envuelto en una nube. Lo relacionan porque cuando Jesús ascendió al cielo, la Biblia dice que una nube lo envolvió, y los discípulos lo vieron subir y unos ángeles dijeron, así como le habéis visto ir, así volverá a vosotros. Entonces creen que es Jesús. El arco iris sobre su cabeza habla precisamente del pacto de Dios con la humanidad. El pacto con Jesús es el mejor pacto que nosotros tenemos, y su rostro como el sol se parece a lo que el mismo Juan había visto al principio del libro de Apocalipsis, cuando dice que vio el rostro del Señor Jesús que le habló y era como el sol cuando resplandece al mediodía. También dice sus pies como columnas de fuego. Juan a Jesús lo describe también como sus pies, dice como columnas de fuego, sus pies como bronce bruñido que brilla fuertemente. Entonces, todas estas características de este ángel han hecho que muchos piensen que se trata pues simplemente del Señor Jesucristo. Sin embargo, la otra postura es que no se trata de Jesús. Ciertamente este es un ángel fuerte, un ángel poderoso, mas sin embargo no es Jesús, por una razón principal. A Jesús nunca se le dice ángel. Realmente cuando se habla del Señor Jesús, claramente se deja ver, y especialmente aquí en el libro de Apocalipsis. La única instancia, no única, pero digamos el patrón único que se refiere en el Antiguo Testamento a Jesús es cuando se habla del ángel de Jehová, pero no se presenta necesariamente como un ángel, como este que está aquí. Entonces, la otra parte de los escatólogos considera que no se trata de Jesucristo, sino ciertamente de un ángel muy poderoso. Creo, en mi opinión personal, después de haber estado leyendo este pasaje y de hacer un poco de investigación, creo que no se trata de Jesucristo, pero creo que se trata de un ángel que ciertamente representa a Jesucristo. En este punto de la historia, Jesús está en el trono, Jesús ya tomó el libro, y la palabra libro que se utiliza en Apocalipsis 5 y la palabra librito que se utiliza aquí en Apocalipsis 10 no son la misma palabra. Así que no se trata del mismo libro que abrió Jesús cuando desató sus 7 sellos. Solo para considerar esto, ¿verdad? Que es muy importante. Entonces aclaramos que no se trata de Jesús. Ahora, las características de este ángel sí tienen que ver precisamente con características de Jesús, como ya lo describí. Venía envuelto en una nube, lo que ya les decía, el arco iris, la señal del pacto, el rostro como de sol y sus pies como columnas de fuego. Verso 2. El verso 2 dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Vamos a detenernos en el verso 2. Interesante pensar que este ángel es tan grande que es capaz de poner un pie sobre el mar y un pie, dice, sobre la tierra. Imagínense el tamaño de este ángel. Por eso les decía hace unas lecciones atrás que no podemos pensar que los ángeles son criaturitas, bebecitos, rubios, chapuditos, gorditos y que andan ahí tocando arpas así descalzos. No. Solo de ver el tamaño de este ángel impresiona. No son muchachitos chiquitos ahí, barrigoncitos, ¿verdad? Que andan tocando arpas. La verdad es que los ángeles son criaturas fenomenales, sorprendentes, poderosas, dice la Biblia. La Biblia describe a los ángeles como poderosos, dice, para hacer la voluntad de Dios. Y aquí se ve que este ángel es muy grande, capaz de poner un pie en el mar y otro pie en la tierra. ¿Qué significa que ponga un pie en el mar y otro pie en la tierra? Bueno, en primer lugar significa la clase de autoridad que Dios le ha concedido y la clase de autoridad que Dios y su palabra tienen. Porque el pie sobre el mar habla de su autoridad sobre las multitudes de la tierra. Y el pie sobre la tierra habla de su autoridad sobre todo lo creado. Entonces, pie en el mar y pie en la tierra es autoridad sobre todos los seres humanos que han sido creados y autoridad sobre todas las criaturas y sobre toda la naturaleza y sobre el resto de la creación. Dicho de otro modo, Dios tiene toda la autoridad sobre los seres humanos y toda la autoridad sobre lo que Él ha creado. Eso es lo que representa este ángel tan fuerte y tan poderoso. Luego está la cuestión del librito. Aquí esta palabra librito se refiere
en cierta manera, a una especie de resumen. Y hay que considerar qué era este libro. ¿Sería el libro de la vida? No. ¿Sería el libro de los 7 sellos que Jesús abrió en Apocalipsis 5? No lo es. Entonces, ¿este libro qué representa? Este libro representa la consumación de la profecía y de los misterios de Dios, es decir, el punto en el cronómetro de Dios, el punto que se está viviendo, el momento que se está viviendo. Este libro condensa todos los misterios y toda la historia de lo que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo para la humanidad. Vean lo que dice este ángel. Este ángel anunció, dice, y clamó a gran voz, diciendo que ya el tiempo no sería más. Entonces, hay algo que hay que considerar aquí que me parece a mí muy interesante. Cuando pensamos en que en este capítulo 10 se hace una pausa, porque lo que ustedes están viendo aquí es una pausa, se tocó la 6ª trompeta, pero no se procede inmediatamente a la 7ª, sino que se hace una pausa, igual que cuando se abrió el 6º sello, se hizo una pausa antes de abrir el 7º sello. La Biblia dice que se hizo un silencio como de media hora. Entonces, 6º sello, pausa. 6ª trompeta, pausa. ¿Por qué hay pausa en el 6? Les voy a decir por qué hay pausa en el 6. 6 es el número del hombre, de la humanidad. Es el número de la fragilidad, de la imperfección humana. 6 quiere estar cerca de 7, pero nunca puede ser 7, porque 7 es el número de la perfección en la Biblia. Y 6 nos recuerda nuestras limitaciones, nuestra humanidad, nos recuerda nuestras debilidades. Y cuando Dios hace una pausa en el 6, no está diciendo otra cosa más que amo a la humanidad, con todo y su fragilidad, con todo y su imperfección, amo a la humanidad. Y Dios siempre hace una pausa en el 6. Por el 6 es que Dios se detuvo a hacer una pausa, y nosotros estamos viviendo en una pausa de Dios. Llegamos a la semana 69 de Daniel, y la 70 es la de la gran tribulación, y no hemos entrado todavía en esa semana porque Dios simplemente se detuvo. El tiempo ya corrió, pero Dios hizo una pausa. Dios puso en pausa la semana 69 y dijo, y recuerden, 69 prácticamente son 2 6, uno al revés y uno de cabeza y uno al derecho. Eso es, y lo que Dios está diciendo es, hago una pausa por la humanidad. Y aquí se hace una pausa, otra vez una pausa de misericordia, otra vez una pausa de paciencia por la humanidad. Por eso nosotros también vamos a hacer una pausa en este momento y ya regresamos. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de refugio 4172-8205. Disponible las 24 horas. Consideren entonces ustedes qué tan importante es este ángel, que tiene muchas características, si usted quiere, de Jesucristo. Por supuesto no es Jesucristo, y se les ha dado un librito que tiene la consumación de los tiempos finales. Cuando este ángel tiene ese librito y anuncia, ya el tiempo no será más, ¿qué está diciendo? Está diciendo que hasta aquí llegó ya todo el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, ahorita que entremos a las 7 copas del Señor, realmente se desata literalmente todo lo que es tribulación, todo lo que es destrucción. Es algo muy terrible. Lo que este ángel está diciendo es, hasta aquí llegó ya el tiempo, se consumó los misterios de Dios, y vamos a ver a partir de hoy ya la consumación de todo. Entonces, como que Dios está diciendo, ya el tiempo se cumplió y no vamos a esperar más. Ya estuvo. Hasta aquí llegó el momento.
Por eso es que nosotros en la misericordia de Dios estamos todavía viviendo, si usted quiere, los últimos segundos en el reloj de Dios antes de entrar a ese periodo tan terrible llamado la gran tribulación. Muy bien, vean otra vez lo que dice el verso 3. Dice, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Hay una discusión acerca de lo que dijeron los truenos. Por supuesto, leemos que eso está sellado, a Juan no se le permitió escribir, no es la primera vez que esto sucede. Pablo dice que fue al cielo y comenzó a escribir, y hay cosas que el Señor le dijo, esto no será revelado, no puedes escribirlo, no puedes llevarlo allá a la tierra. A pesar de que Apocalipsis es el libro de la revelación, es interesante que aquí Dios se guarda un secreto y no quiere compartir con nosotros qué fue lo que dijeron esos 7 truenos. Si por ahí escucha usted una enseñanza de alguien que dice, yo ya tengo la revelación de qué fue lo que dijeron los 7 truenos, usted sabe que es un payaso, ¿verdad? Porque la verdad, la palabra del Señor no nos dejó la revelación de lo que realmente le contestaron al ángel. Por eso nosotros no vamos a tratar de describir qué fue lo que dijeron, ¿verdad? Pero sí es interesante considerar que Dios se reserva aquí, en medio de la revelación, un secreto, un misterio. También quiero llevarles a algo que considero que es muy importante, y es que la misma Escritura dice que hasta aquí llegó la consumación del misterio de Dios. Y uno tiene que preguntarse qué significa ese misterio, o de qué misterio está hablando, o cuál es ese misterio de Dios. Bueno, hay en la Biblia varias expresiones que se utilizan diciendo estas mismas frases. Os digo un misterio en Cristo, o un misterio de Dios. Por ejemplo, uno de los misterios que Pablo dijo, no todos moriremos, y así dijo, os digo un misterio, dijo, no todos moriremos, dijo, sino que unos van a ser transformados, dijo, aun cuando estén en vida, sus cuerpos serán glorificados inmediatamente. Y Pablo dijo, y el misterio es que estos que van a ser transformados y glorificados, dijo, nos van a preceder a los que ya hayamos partido para estar con el Señor, es decir, los que ya murieron. Así que Pablo ahí deja ver un misterio, pero hay varias expresiones en la Biblia que yo tengo apuntadas aquí que hablan precisamente de que es un misterio. Entonces, miren lo que dice acá, pues en la Escritura a varias cosas se le llama un misterio. Recuerden que un misterio no necesariamente es algo que no se pueda saber. Un misterio es algo que Dios va a revelar, pero en su momento. Mientras tanto, Dios lo guardó como un misterio. Por ejemplo, Efesios capítulo 3 dice que Dios tenía un misterio guardado y que era la iglesia. La iglesia de Cristo fue un misterio. Si usted hubiera estado en el Antiguo Testamento, hubiese sido un profeta como Isaías o como Jeremías o como Daniel que vio más allá de los tiempos, y usted hubiera podido ver toda la historia de Dios, hubiera visto así en picos, pero no hubiese visto un valle llamado la época de la iglesia, la de la gracia. Y de hecho, ningún profeta de los del Antiguo Testamento supieron jamás acerca de la iglesia. Fue un misterio que Dios se tenía guardado este espacio. Por eso es que a los judíos les costó muchísimo aceptar que los gentiles eran parte del pueblo de Dios, porque en ninguna profecía ellos ni de sueños habían interpretado que Dios iba a levantar un grupo llamado iglesia, y mucho menos que iba a ser igual que ellos y que iba a deshacer Dios o a quitar todas las barreras intermedias y que ya no iban a haber ni judíos ni gentiles, porque para los judíos ellos quieren que siga habiendo judíos y gentiles, ¿verdad? Pueblo de Dios y pueblo pagano, pero en Cristo Jesús, dijo el mismo Pablo, se termina todo eso. Este era un misterio que Dios se tenía guardado llamado la iglesia. Y así por el estilo hay varios ejemplos en la Biblia de misterios. Por ejemplo, la conversión definitiva de todos los judíos, en Romanos capítulo 11 y verso 25, Pablo lo llama que es un misterio. O sea, los judíos se van a convertir a Cristo, pero es un misterio exactamente cómo lo va a hacer el Señor. Sabemos que están los 144,000 que van a predicar, ¿verdad? Pero es un misterio haberlos arrancado y luego haber injertado a la iglesia para luego volverlos a reinjertar a ellos. Ese es un misterio, nadie lo vio así.
El propósito de Dios para la iglesia, en Efesios 3, que yo les decía, es un misterio. La iglesia debe dar a conocer, dice, la multiforme sabiduría de Dios, misterio que Dios se había reservado desde antes de la fundación del mundo. El traer la plenitud de los gentiles también es llamado un misterio. En Romanos 11:25, Pablo dice que y después entrará toda la plenitud de los gentiles. Es un misterio también que Dios se tenía reservado. Y es más, Colosenses 4:3 dice que el mismo evangelio es llamado un misterio de Dios en Cristo Jesús. Así que posiblemente en este contexto la palabra misterio se refiere diríamos, al desarrollo de toda la resolución que Dios tenía preparada para el final de los tiempos, es decir, la terminación de su plan desde su eternidad. ¿Está claro? No lo sé, es un misterio. Sigue siendo un misterio, ¿verdad? Pero no significa que no sepamos qué es lo que Dios está haciendo. Lo que sí no podemos decir con exactitud es qué fue lo que contestaron aquellas voces, aquellos 7 truenos. Muy bien. Así que sigamos leyendo porque esto es importante, ¿verdad? También en el Antiguo Testamento se habla de un misterio, del misterio de Dios, dice, declarado como el cumplimiento y que fue desarrollado precisamente en el Antiguo Testamento y como el cumplimiento de los planes de Dios. Ahora, aquí también tenemos que tomar en cuenta algo que está pasando. El ángel tiene un librito y el ángel se lo da, bueno, no se lo da. De hecho, otro ser le dice a Juan que vaya y tome el libro de la mano del ángel. Miren lo que dice el verso, vamos a leer el verso 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces eso quedó como un secreto. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra. Por eso el pie en el mar es todo lo que, las personas, todos los seres humanos. El pie en la tierra es toda la creación y aquí lo describe, que dice, y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que en él están, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Eso significa que ese misterio ya había sido anunciado a los profetas. Por eso les decía hace un momento, no necesariamente un misterio es algo que no se sepa, sino es algo que Dios le revela a profetas o a personajes que él escoge y a ellos les da a conocer este misterio. Por ejemplo, Moisés escribió al pueblo de Israel, imagínense ustedes, 4000 años antes, que Dios les levantaría un libertador, pero mayor que él. O sea, ese era un misterio. Eso se lo reveló Dios a Moisés, tal vez en una de esas subidas al monte Sinaí, donde él hizo 40 días de ayuno y estuvo a solas con Dios. Quizás ahí se lo reveló. Dios mismo dice, cuando yo quiera hablar con mi siervo Moisés, hablaré con él cara a cara, como habla un amigo con su amigo. Posiblemente Dios ahí se lo reveló, pero igual es ser un misterio, y todo lo que Dios ha revelado a sus profetas llega a su cumplimiento final aquí en este capítulo. Cuando el ángel suene la 7ª trompeta, se consumará el final de los tiempos. Hasta aquí llegará todo lo que Dios había declarado y profetizado. A partir de allí, todo lo demás es lo que Dios mismo, que no le había dicho a nadie más que Juan, que lo vio, lo que Dios mismo se había reservado para hacer sobre la humanidad. Y es algo terrible, porque cuando se destapan se derraman, las 7 copas, es algo terrible. Nadie va a querer estar ahí. Dice el verso 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Yo me puse a pensar en esta escena, mis amados hermanos. Qué duro, ¿verdad? Qué difícil. Tal vez porque yo estoy ahorita de este lado y en mi humanidad pienso, qué miedo, es lo que pensé, qué miedo
caminar hacia este gran ángel y decirle, como Juan llega y le dice, deme el libro, por favor. Qué miedo hacer eso, pero como en el cielo no hay miedo, ya no hay temor, entonces seguramente ese sentimiento ya no puede embargar a los seres humanos. Juan estaba en el cielo, por supuesto no tuvo miedo, pero es una acción de respeto poder tomar este libro o este librito de la mano del ángel. ¿Qué significa ir y tomarlo? Bueno, significa que nosotros debemos llegar y poseer o tomar la palabra de Dios. Eso es lo que significa. Es importante que nosotros anhelemos recibir la palabra. Ve y toma de la mano del ángel el librito. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Ve y toma la culminación y la totalidad de los planes de Dios para tu vida. Tómalos. Es decir, no los rechaces. Cómetelo. Interesante. Cuando yo lo tomé, dice, el mismo ángel me dijo, cuando te lo comas va a tener sabor dulce, pero después cuando te lo tragues va a ser amargo en tu vientre. ¿Qué significa dulce y amargo al mismo tiempo? Significa lo siguiente. La palabra de Dios es una palabra completa y es una espada de dos filos y es más cortante que toda espada de dos filos. Tiene un filo para arriba y tiene un filo para abajo. La palabra de Dios, cuando uno la recibe, es dulce, pero también la palabra de Dios tiene efectos duros para nosotros. Si aprendemos a comerla y a recibirla, no importa si a veces nos redarguye, no importa si a veces nos anima, no importa si a veces nos hace sentir bien y otras veces nos hace ver nuestro pecado, no importa. Lo importante es aprender a recibirla y a comerla. Es lo más importante que nosotros podemos hacer. El tiempo nos ha avanzado, yo les agradezco por estar presentes en estas enseñanzas. El capítulo 10 es bastante profundo, pero yo espero que hayamos aprendido algo juntos el día de hoy. Les bendigo y les animo a seguir estudiando este libro maravilloso de Apocalipsis. Nos vemos aquí en el próximo programa. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.